Mi nombre es John Paul Laca. Mi ámbito ha sido siempre la estadística, el análisis de datos, y en la facultad concretamente, sobre todo, he trabajado mucho en la facultad en la Deusto Business School. Los alumnos en aquel semestre realmente fue una especie de piloto. Algunos se les presentó como una posibilidad una opción. Algunos, quizás los más motivados por este tema de los ordenadores y las nubes y toda esta moderna tecnología, se apuntaron a ello. Algunos alumnos, de hecho, consiguieron emplearla con bastante eficacia, diría. Sobre todo les permitía poder trabajar desde casa y no tener que venir al campus a trabajar con el programa. No supone un cambio radical en el uso del software, ¿no? Yo creo que tiene más ventajas realmente de saber que en cualquier sitio del mundo te puedes conectar con tu ordenador y estás realmente accediendo al mismo programa que estabas accediendo en el aula, y donde además tienes tus archivos, los tienes todos bien organizados y los tienes en esa nube, y por lo tanto esa cuestión que todos vivimos de llevarte el disco duro portátil, estar seguro, me voy de viaje, me llevo este archivo, no, perdona, lo tengo en el correo, entonces me lo descargo, pues todo esto, yo creo que con esta filosofía de MyApps todo esto está solucionado. A la parte práctica les diría a los profesores que quizás así es la maravillosa libertad de no estar pendiente de vamos a reservar el aula, con los ordenadores que están ocupadas, y tienes esa clase, pero tienes que inspirar a alguien y te deja el aula, por favor, y andarte con este tema de las reservas de las aulas, etcétera, etcétera. Creo que lo que nos da es una libertad maravillosa de espacios en el futuro de la universidad. El saber que nuestros alumnos pueden venir con el ordenador, con la tablet o con cualquier elemento, y podemos montarnos la clase en cualquier sitio con acceso a internet, podemos acceder a cualquier programa, ¿no? Solamente por la libertad que eso te da, yo creo que bienvenido sea MyApps.